Estimados amigos, pasamos a la tercera unidad del módulo Talento para los emprendimientos sociales. ¿Cuáles son los mecanismos de implementación de los emprendimientos sociales? Vean ustedes, estos mecanismos son 5, que tienen que ver con la estructura de la entidad que ejecuta los emprendimientos. La gestión de sus recursos humanos. ¿Cómo se financia el emprendimiento social? Que, digámoslo, también es un proyecto. ¿Cómo se gobierna los emprendimientos? ¿Y qué hacemos para medir sus resultados? Las empresas privadas y las OSC, o sea, organizaciones de la sociedad civil, tienen algunas diferencias que quiero apuntar apenas, ¿no? Por eso hablamos de una cuestión previa, o para eso hablamos de una cuestión previa, ¿no? Porque quisiera que vean ustedes, simple y llanamente, ¿no?, que el edificio de una institución que alcanza desempeños superiores requiere de estrategia, de la cultura que hemos aludido en la unidad anterior, de la estructura organizacional de la que vamos a hablar ahora y de un sistema de gestión del que también nos vamos a ocupar. Ahora estamos en la estructura organizacional. Son las maneras en que el trabajo se divide en diferentes tareas y cómo se coordinan ellas mismas. Esa es la estructura, en eso consiste la estructura organizacional. Debe mostrar coherencia entre la naturaleza del emprendimiento que hemos iniciado, con la misión y con los valores culturales de la organización que ha albergado o que ha iniciado este emprendimiento social. Es lógico que no puede haber divorcio entre lo que una entidad quiere hacer como misión, ¿no?, y la adopción o iniciativa de un emprendimiento social reciente. Tiene que ser de la naturaleza propia, implícita de la cultura organizacional de la entidad que lo alberga. Aquí hay una síntesis, ¿no?, de la forma como tienen dentro de sí, llevan adelante las empresas privadas y las OSC los emprendimientos sociales, ¿no? Para comenzar, el emprendimiento social, ¿bajo qué modalidad ingresa a una empresa privada? Siendo parte de ella, ¿no?, integrado a ella, teniendo autonomía dentro de la empresa o poniéndose a un costado, como dándole una estructura distinta al trabajo cotidiano de una empresa. En cambio, las ONGs u OSCs casi tienen un formato estandarizado de cómo se estructura un emprendimiento social, que es casi siempre el mismo para todas las ONGs. La ubicación. Mientras que para una empresa, un emprendimiento social puede ser uno de los objetivos estratégicos, en las organizaciones de la sociedad civil es básicamente el objetivo estratégico único o uno de muy pocos que la institución deba tener. Es obviamente distinta la naturaleza de una empresa privada y la naturaleza de una OSC. Y aquí viene un detalle importante. El soporte financiero de un emprendimiento social, ¿no?, está mucho más, entre comillas, garantizado en una empresa privada, que es la que le surte de recursos y por lo tanto tiene un poco más asegurado el largo plazo. Mientras que la organización de la sociedad civil suele tener recursos que llegan de fuera y se ha comprometido naturalmente a dar resultados en el plazo que el financiamiento o la cooperación le haya llegado. Y esta cooperación le exigirá resultados. De tal manera que hay una diferencia que va a favor, si cabe,
del funcionamiento de un emprendimiento social con el amparo de una empresa privada. Otro dato, otro tema que queremos desarrollar acá rápidamente es la gestión. Estos son los asuntos que vamos a tratar rápidamente, los elementos centrales de un sistema de gestión de recursos humanos, las competencias organizacionales individuales también y las condiciones para el aprendizaje organizacional. Hay que tener en cuenta que ya sean empresas o sean OSC, un buen equipo humano potencia mejor y por más tiempo a las personas vinculadas a los emprendimientos. Es natural. En ambas, no obstante, lo que se tenga en común, la gestión de los recursos es distinta y variada. En las empresas que tienen políticas de gestión orientadas a resultados económicos, ¿no?, tienen problemas en el tratamiento de la problemática social, porque su naturaleza es esencialmente otra, están hechas para otros resultados. En cambio, las OSC, que tienen experiencia en la problemática social, lo que tienen es dificultades en la administración de los recursos, que no es el problema de las empresas, ¿no? Tienen dificultades en la generación de valor económico para su sostenibilidad, que no es normalmente el problema de una empresa privada, ¿no? Entonces, se diferencian en que mientras que la empresa privada, tiene problemas en el tratamiento del problema social, la OSC tiene problemas en la administración de los recursos, en la generación de los recursos para atender el asunto en el que está embarcada. ¿Saben qué? Los recursos humanos, o sea, la gente, que es la que trabaja en los emprendimientos sociales, para tener claro qué es lo que debemos hacer cuando hay un emprendimiento social en curso, es que en primer lugar necesitamos contratar gente con valores y con compromiso. Es decir, hay que tener a los mejores. También necesitamos que tengan competencias especializadas en temas de emprendimiento social. Es decir, hay que especializarlos. Y necesitamos promover un aprendizaje organizacional que sepa claramente obtener resultados. Y eso implica que se sepa trabajar en equipo. Tener a los mejores, tenerlos especializados y con capacidad para trabajar en equipo son los elementos centrales para la gestión de los hombres, de las personas, de los recursos humanos. ¿Qué debemos reconocer o recordar en las competencias organizacionales e individuales? Que tiene que haber equilibrio entre el funcionamiento administrativo de las entidades, de las instituciones, y en la atención de la problemática que es el tema fundamental de un emprendimiento social. Pero tiene que haber equilibrio, se tiene que administrar bien y se tiene que ejecutar o hacer trabajo de campo de manera eficaz. Por eso se dice, hay que ser organizados adentro y eficaces afuera. Hay que considerar dos evaluaciones de desempeño: el comportamiento individual en los equipos de trabajo y la obtención de las metas planteadas. Es decir, es indispensable que la gente de manera individual sea suficientemente competente para trabajar en equipo, ¿no? Y que sepa obtener resultados. Porque un buen equipo adentro responde bien afuera, pero si no hay equipo adentro, no vamos a tener efectividad afuera. Fíjense ustedes este caso. ¿Para qué podría servir que en una entidad, que en una empresa, cada cierto tiempo la gente disponga de un día para conversar con sus compañeros de trabajo? O sea, perder el tiempo. ¿Cómo se llama eso? Es una empresa española de mensajería, con estas siglas MRW, privilegia la comunicación oral y propicia reuniones, ¿no?, para que la comunicación entre sus trabajadores sea distinta, porque es una empresa de mensajería que tiene proyectos de emprendimiento social sumamente importantes. Entonces, ¿cómo complementa esa comunicación interna? La complementa con un día para que los trabajadores visiten las oficinas de los otros. O sea, es un día de dar vueltas en las oficinas. A eso le llaman ellos vagabundeo. Y el vagabundeo les permite
tener relaciones simpáticas, agradables en su personal. Entonces, hemos puesto en las empresas, o estamos poniendo en las empresas, a estos elementos que son las condiciones adecuadas para el aprendizaje en las organizaciones. En las empresas, comunicación y coordinación. Hay que conocerse entre sí y conocer a la gente que está en el emprendimiento. Eso es lo que acabamos de llamar como vagabundeo, ¿no? Se necesita una documentación de la memoria institucional. Hay que registrar lo que se hace. Y hay que conseguir que desde fuera nos miren y nos registren. Y se necesitan mediciones de desempeño a través de esos indicadores que son complicados de construir. Hay casos singulares como el de Fe y Alegría al que ya he mencionado, tienen muchos años, ¿no? De funcionamiento, han cumplido, si no me equivoco, 50 años, son 1,5 millones de personas involucradas en 19 países, las experiencias de un país sirven para otros y llaman encuentros verticales a la forma de aprender de abajo hacia arriba. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Las condiciones adecuadas son compartir información, ¿no? Los mecanismos dependen del tamaño, ¿no? de los proyectos. Un sistema de mentores, por lo cual los que ya tienen experiencia le enseñan a los que no la tienen. La institución es más importante que el liderazgo. Eso a veces no ocurre en la empresa privada. La empresa privada suele sonar más por el nombre de quien la dirige, o de sus propietarios, mejor dicho, mientras tanto que en las OSC suele ser más importante la entidad. No importa quién la dirija, sino que el logotipo es el que se hace más conocido. Documentación de la memoria institucional, lo mismo que en el otro caso, ¿no? Hay que documentar lo que se ha hecho, si no se va a perder. ¿Cómo se hace o se consigue viabilidad para financiera en los emprendimientos sociales? Ya hemos dicho hace un momento, ¿no?, que las empresas tienen beneficios, ¿no?, y que suelen trabajar, iniciar emprendimientos sociales, ¿no?, para lograr valor social donde ya existe valor económico. Pero en las organizaciones de la sociedad civil el proceso es inverso, porque la creación de valor económico no es lo más conocido, no es lo que dominan, ¿no? Sin embargo, parece que ha llegado la hora de conseguir que junto al valor social, la generación del valor social, se pueda hacer generación de valor económico. Que quede claro, esta es una advertencia, que ni la brillantez de las personas, ni la importancia de un emprendimiento social son suficientes en sí mismo, ¿no? No son suficientes mecanismos sólidos de financiamiento. No es suficiente. Y, aunque existe una actitud filantrópica, que el nombre de filantropía es el nombre propio de aquella colaboración que se hace solo por generosidad, que a veces es suficiente en las empresas privadas, es conveniente obtener generación de otro tipo, de ingresos de otro tipo, para que los proyectos o emprendimientos sociales puedan ser financiados sin complicarle la vida a las empresas. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Luego vamos a ver un cuadro y yo les sugiero que vean y examinen el siguiente, que es mucho más complejo si se quiere, pero merece más tiempo que el que estamos dándole ahora. O sea, hay mecanismos y fuentes de financiamiento. El otro elemento es la dependencia o la diversificación, que vamos a señalar inmediatamente, y también otra forma de alineamiento que les voy a exponer. Fíjense ustedes, para recoger fondos, para obtener fondos, ¿no?, hay mecanismos a través del mercado y fuera del mercado, ¿no? Y las fuentes son transacciones comerciales, ¿no?, por algún beneficio que los usuarios de un emprendimiento reconocen y hasta aceptan pagar, o por dinero recaudado por una venta desde el propio emprendimiento, por ejemplo. O sea, son mecanismos de mercado aplicados a un emprendimiento social.
y de fuera del mercado por aportes o donaciones al emprendimiento por benefactores o por algunos recursos públicos que en algunos casos se obtienen. Este es el cuadro más completo de todos los mecanismos y fuentes de financiamiento a los que se puede acudir, digamos, estudiándolos adecuadamente. Hay que tener en cuenta que el financiamiento tiene pues sus riesgos, ¿no? Se cree, por ejemplo, que un mecanismo de dependencia hace más vulnerable un proyecto, ¿no? Al compararse con lo que se llama un mecanismo diversificado que recibe de varias fuentes. Cuando se depende de uno solo, puede ser delicado. Eso no siempre es así, ¿no? Pero hay una creencia respecto de la debilidad de esta dependencia exclusiva. En el caso de las OSC, ¿no? Ciertamente, depender solo de una fuente es un riesgo muy alto. Para la empresa no, porque la empresa genera recursos para el emprendimiento. Sería interesante que las OSC, por ejemplo, practicaran la diversificación, porque esa estrategia podría ser mucho más adecuada y generarle mayores estabilidades. En cambio, la diversificación no es frecuente en las empresas, ¿no? No es que una empresa busque a otra empresa para financiar un emprendimiento social. No están muy acostumbradas a compartir. Hay que tener en cuenta en materia de alineamiento, básicamente que existe alineamiento en las empresas cuando el emprendimiento social es parte de la estrategia general de responsabilidad social de la empresa. En las organizaciones de la sociedad civil, el emprendimiento no es pues solamente o meramente un programa, sino es el propósito central de la organización. En el caso de la empresa puede ser una actividad más, pero normalmente en una OSC es el corazón de la entidad. Por lo tanto, hay un alineamiento natural, ¿no?, entre la misión de la OSC y el financiamiento que se logra y que se utiliza en la realización del emprendimiento. Con relación al gobierno de los emprendimientos sociales, a la organización, las personas y los recursos se debe sumar un modelo de gobierno que genere credibilidad. Y esto está en la calidad de la gestión, pues, ¿no? Porque aquí hay una cosa muy importante. Lo que se haga bien o mal termina por afectar a lo que se llama grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? También se conocen con el nombre de stakeholder. Son todas las personas, organizaciones y empresas, cercanas o poco cercanas, que sienten los efectos del funcionamiento de una empresa o de una organización. ¿Ya? Los stakeholders son internos y externos a la entidad, a la institución que realiza o practica un emprendimiento social. Conviene mucho que estos grupos, que ahora vamos a ver, estos grupos sean considerados como parte de la planificación estratégica de los negocios y de los emprendimientos. Y en algunos casos también se considera que deben ser parte de la evaluación. Este es un cuadrito que pueden ver luego con más calma. Los que son parte interesada directa están a la izquierda y los que son con relación a la empresa interesados externos, ¿no?, que pueden ser muchísimos más, está graficado de manera escueta. Y hay unas lecciones gerenciales que quiero dejar establecidas, que puede ser redundante en todo caso. Los emprendimientos sociales deben estar en el centro de la estructura del gobierno, la misión y la estrategia de la organización. Que quede claro. Los emprendimientos estudiados nos dicen que lo mejor que puede ocurrir en los órganos de gobierno que tienen a su cargo emprendimientos sociales es que haya continuidad en ellos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es importante recordar que la generación de prestigio de los emprendimientos sociales corre a cargo de los líderes y se obtiene cuando logran legitimidad, credibilidad, demuestran que son capaces y que tienen capacidad también para acceder a recursos económicos.
lastimosamente, ¿no? Hay algunas fallas que se han detectado en estos estudios, ¿no? Y se percibe que hay una superposición frecuente entre los que dirigen y los que ejecutan, y eso no es lo mejor. ¿Cómo se miden resultados? Este es un mecanismo probablemente el más complicado, el de medición de resultados o de desempeños. Nosotros necesitamos tener claro que evaluar nos permite aprender de lo que se ha hecho para poder ajustar estrategias y para elevar rendimientos, ¿no? Por lo tanto, quiero poner un caso risueño, si ustedes quieren. Dicen que se murieron un predicador y un taxista. Llegaron al cielo, San Pedro los recibió, y San Pedro le asignó al predicador, ¿no?, una choza común, mientras que al taxista le dio una residencia lujosa. Se quejó el predicador y le dijo: ¿cómo es posible, Pedro, que siendo yo tu representante en la tierra me estés tratando de esta manera? San Pedro le dijo: mira, lo que pasa es lo siguiente, mientras tú predicabas, los feligreses se dormían, pero cuando el taxista manejaba, los pasajeros iban rezando. Los resultados importan hasta en el cielo, ¿no es cierto? Porque si lo que se quería era el culto de la fe, pues el taxista conseguía mejores resultados que el predicador. En el caso nuestro, hay una dificultad para medir resultados, se dijo desde el principio, porque crear valor social no es tan fácil, ya que es cualitativo. Lo que sí debemos tener claro es que es posible evaluar el progreso que se va realizado en pos del cumplimiento de la misión social, ¿no? En los negocios es muy fácil, porque los estados financieros miden renta y ganancias, ¿no? Pero en las iniciativas sociales no solamente no hay informes únicos, ¿no?, sino que es más difícil cuantificar numéricamente el valor creado, porque, por ejemplo, que la gente se sienta más o menos feliz, ¿cómo se mide?, ¿no? Que se sienta que está mejor valorada, que está mejor tratada, no es tan fácil como saber cuánto gana a fin de mes. Algunas variables a considerar en esta medición de desempeño: la efectividad de una organización social guarda relación directa con sus resultados, lo cual es obvio. La evaluación del desempeño reclama poseer evidencia sobre los cambios observables en la vida de los beneficiarios o clientes. Ojo, hay que tener evidencia sobre lo que se ha producido como cambio. Si no hay cambio, si no hay modificación favorable, entonces la evaluación, digamos, no es favorable tampoco. Se tiene que evaluar el progreso camino hacia el logro de la misión. Importa tener claro qué grupos de interés existen y qué sienten estos grupos de interés frente a la evolución de los emprendimientos sociales. Hasta aquí la tercera parte y nos preparamos para la última, la cuarta unidad, que se llama Reflexiones Integradoras.